los últimos 60 años de investigación en historia de las ideas están convirtiendo más porosas las fronteras con las que hemos dividido las épocas. Entonces ya modernidad, por ejemplo, no se piensa no necesariamente desde el siglo XV y XVI, sino que la están tirando más para atrás. Entonces, ahí ya tenemos un problema. En que es muy difícil determinar, pues cuando vamos a hablar de modernidad, realmente de qué estamos hablando, porque se la puede fechar en distintos momentos de la historia, hay distintas perspectivas, si se piensa desde el punto de vista histórico, o desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista estético, por ejemplo, que es el arte moderno, político, económico. Entonces, desde ahí ya hay una primera digamos, dificultad. Bueno, yo creo que la modernidad en principio, me gusta la caracterización de que es un proyecto inconcluso. La modernidad se abre con digamos, el desencantamiento del mundo, pero la modernidad tiene muchas promesas que quedaron abiertas. Que yo creo que no podemos decir que se acabó la modernidad. En ese sentido, digamos, el término posmodernidad es un poco artificial. De hecho, los posmodernos nunca se llamaron a sí mismos posmodernos. Concebir al ser humano como un ser del lenguaje que está en una construcción permanente, constante, nos permite también ir delimitando un poco el problema. Yo creo que un reto que tenemos es como delimitar el problema de la modernidad. ¿Desde dónde lo vamos a abordar para llegar a puntos de acuerdo o desacuerdo, cierto? Hola, bienvenidos. Estamos en un minuto desde esta aula del pensamiento, conversando, dialogando acerca de la modernidad. Un tema realmente interesante y un tema que, como vemos, tiene muchísimas miradas. Ser moderno, de alguna manera, era participar de un progreso ascendente en varios órdenes, pero fundamentalmente en el impulso industrial y en el dominio de la naturaleza. Pero esa es apenas una parte de lo que podía considerarse modernidad. Hay una corriente de pensamiento que habla de los inconvenientes que la modernidad tiene en función del individuo, en función del ser humano. Justamente sobre esos temas vamos a hablar, porque queremos simplemente auscultar si efectivamente la modernidad significa progreso, si significa desarrollo, si progreso y desarrollo son lo mismo. ¿Qué está pasando con esa ola de indignados? ¿Será que esa modernidad no está realmente satisfaciendo al hombre? En fin, muchísimas preguntas y mucho sobre qué hablar aquí, en este programa en el cual en 60 segundos un grupo de expertos que hemos invitado nos van a aportar puntos de vista, argumentos y planteamientos para que nosotros y para que ustedes, los televidentes, saquen sus propias conclusiones. Nos acompañan en este programa Andrés Felipe López. Él es doctor en filosofía y postdoctor en ciencias sociales y siempre muy preocupado por investigar y analizar este tipo de temas. Alejandro López Carmona, director de la Fundación Confiar, también pensador permanente sobre estos temas como el de la modernidad. Y nos acompañan dos importantes docentes universitarias, Ángela Calvo, docente de la Universidad Javeriana, y Claudia María Maya, docente de la Universidad de Medellín. En el libro En defensa de la ilustración, Steven Pinker comenta los progresos que ha tenido la humanidad desde el siglo XVIII. Menciona, por ejemplo, que a mediados del mismo siglo, la esperanza de vida en Europa y Estados Unidos rondaba los 35 años y para el resto del mundo era de 29 años. Ese promedio fue constante desde el siglo XV, cuando se comenzaron a tener registros. En el siglo XXI, la cifra cambió drásticamente. Como lo demuestra la OMS, en 2016 el promedio de vida mundial fue de 72 años. Semejantes cambios se pueden asignar a una cantidad de factores, entre los que se resaltan los avances en medicina y salud pública desde el siglo XVIII. De esta forma, por ejemplo, cambios como la cloración del agua y el tratamiento de aguas residuales salvaron cerca de 177 millones de vidas. Las estrategias de erradicación de viruela, 131 millones. La vacuna contra el sarampión, 120 millones. Y la penicilina, 82 millones.
Este cambio se dio en el marco de un proyecto social, político, económico y filosófico que muchos académicos han llamado modernidad. Un proyecto que puso en el centro de la reflexión la razón, erradicando los fantasmas del teocentrismo y ubicando al hombre en el centro de las empresas humanas. La modernidad fue la promesa de un mundo mejor. Pero los avances en la vida de muchos habitantes del mundo hoy se ven cuestionados por las consecuencias de otras revoluciones nacidas bajo su signo. La industrialización, por ejemplo, ocasionó el cambio climático. Entonces, ¿aún está vigente el proyecto de la modernidad con las contradicciones que ocasiona? ¿Qué partes del proyecto aún están vigentes? Veníamos hablando entonces de modernidad. Profesora Ángela, ¿podríamos entonces, con base en ese planteamiento inicial, tener alguna definición por lo menos cercana de modernidad? Como hemos dicho, el tema de la modernidad se dice de muchas maneras. Yo creo que la modernidad sí significa el mundo que se ha despojado de absolutos y el mundo donde emerge el individuo con una facultad que se vuelve, se cree que tiene un poder omnímodo que es la racionalidad. Esa opción por la racionalidad, por supuesto, que genera la ilusión del progreso, o sea, la imagen del progreso realmente es una imagen moderna. Pero el problema es que a la vez que la racionalidad genera progreso, igualmente se puede tornar irracional en algunas de sus dimensiones. Claudia, la profesora Ángela en un pedacito de su intervención dice la ilusión de modernidad. Es que realmente de pronto nos ilusionamos con que estamos progresando y cuando vamos a la realidad no es así. Yo creo, siguiendo a la profesora Ángela, que hay una confianza y un optimismo quizá excesivos en la razón como regla, como garante de certezas, en filósofos como Hobbes, Locke, Spinoza. Hay una confianza, a mi juicio, desmesurada en la razón, que luego viene a quebrarse cuando se ve que la razón puede justamente hermanarse con la barbarie. El ascenso del nazismo, por ejemplo, el estalinismo, muestran que en efecto la razón también puede construir demonios y puede vincularse a la barbarie, tal y como lo muestran muy claramente Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Entonces, un proyecto en donde habría que cuestionar la idea misma de progreso, esa idea de que vamos en una línea ascendente y todo lo que está inferior no necesariamente se cumple en el caso de la modernidad. A mí me gustaría pluralizar la discusión en términos de que la modernidad permite la emergencia también de modernidades. Y eso es muy bello porque es la creación de distintas miradas y concepciones del mundo, incluso desde la razón. La razón permite la crítica de sí misma, que es una de las características que emergen precisamente en la modernidad. Entonces la modernidad tiene la capacidad, por un lado, de proponer efectivamente una mirada que nos dice, sí, el progreso en la ciencia, en la técnica, en la producción, ¿cierto? Que, por ejemplo, el capitalismo es también hijo de la modernidad. Pero en ese fundamento mismo suyo de que la razón puede criticarse a sí misma, dice, pero no es absoluto, no es un progreso de manera amplia y generalizada. En ese mismo sentido, creo que también hay que dar una vuelta de tuerca en términos de si la modernidad consiste en pasos hacia adelante o en pasos hacia atrás y no caer en un facilismo semántico, en decir que es solo avanzada o solo retroceso. Chesterton dice que las paradojas, que no debemos temer a las paradojas, no debemos temer a las contradicciones porque a partir de ellas creamos una imagen de la realidad. Cito a Chesterton porque la modernidad podría ser vista así, es decir, no es solo avance y no es solo retroceso, sino que hay unos aspectos, unos ámbitos en donde uno puede ver que la modernidad es un proceso de avanzada
y otros en donde la modernidad más bien parece un proceso de retroceso. Profesora Ángela, en este marco ya planteado, da la sensación de que esa ilusión de progreso a la cual usted se refería se enfoca fundamentalmente a ciencia más tecnología, pero deja por fuera muchos otros aspectos. Bueno, la modernidad tenía tres promesas porque la razón no es solamente razón teórica, ¿no es cierto? Hay razón práctica y hay razón estética, como ya lo despeja Kant. Entonces estaba por un lado la voluntad de la verdad, que es la que se capitaliza en la ciencia y en la tecnología, pero por otro lado está la voluntad de justicia, que es todo el ámbito de la democracia, desde todo el ideal del Estado moderno, y por otro lado está el ideal de la estético de la autoconstitución del sujeto y del sujeto como vida bella. El problema es que esto cristaliza en autoconciencia, autodeterminación y autoconstitución, y es tantos autos que la modernidad se volvió autista. La modernidad básicamente es monológica, o se piensa como monológica, el presupuesto de Descartes de que la razón es la cosa mejor repartida. Claro, Claudia, ¿comparte esa opinión? Sí, estoy de acuerdo con la profesora Ángela. Entonces también como las derivas que pueda tomar la razón, porque si no es solamente pues, una razón teórica, y por ejemplo puede haber un devenir instrumental de la razón, en donde la razón entonces se rija únicamente por la finalidad, por ejemplo, de la producción, por la finalidad económica, y eso nos lleva también a lo que mencionaba la profesora Ángela en su primera intervención, a ciertas promesas no cumplidas de la modernidad que tienen que ver entonces con la seguridad jurídica de los individuos, con la estabilidad económica y social, con el reconocimiento de la propiedad privada, con la esperanza de la industrialización como vía de progreso, pero quizá una de las cuestiones que podrían dar lugar a este incumplimiento de promesas es el hecho de que el progreso se entienda fundamentalmente como acumulación de riqueza, como acumulación de consumo y como acumulación de conocimiento. ¿Es así? ¿Tenemos esa mentalidad de acumulación como modernidad y progreso? Es que, y creo que es hacia donde apunta Alejandro, creo que no podemos hablar a rajatabla de la modernidad. De hecho, Octavio Paz en La búsqueda del presente dice que no hay modernidad, sino modernidades. Sí. Y modernidades en ámbitos. Una modernidad científica, una modernidad filosófica, artística, industrial, tecnológica. Y a su vez, dice Octavio Paz, incluso habría que observar que las naciones tienen sus propias modernidades, tienen sus propios momentos que no coinciden con el momento en el que otra nación vivió su modernidad. Entonces, bueno, lo que dialogamos hace un poco y es que estamos intentando tomar un titán con pinzas, o sea, es un tema muy complejo y muy grande. Pero sí hay que tener una delimitación, es decir, por ejemplo, bien sea generacionalmente, o por un gobierno o por quien esté dirigiendo, debe tener un norte de alguna forma. Yo creo que la construcción de saber, de conocimiento, y creo que eso es también precisamente uno de los registros que la modernidad ha permitido, es la necesidad de diferenciar, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la modernidad como periodo histórico, entonces podríamos situar, ya lo decía Andrés, se ha hecho poroso esas fronteras entre los distintos periodos históricos, porque la historia de la humanidad no es estanca, es decir, se compartimentan y se comparten más bien distintas perspectivas, distintos fenómenos sociales. No hay un día en el que diga, este día empezó el capitalismo, es todo un proceso que va incluyendo y va excluyendo también ciertos fenómenos sociales. Entonces, podemos hablar de la modernidad siglo XVI, XVII, o incluso hay quienes hablan de modernidad antigua, como una postura del sujeto que reconoce en el ejercicio de la razón y la crítica una postura fundamental. Ahí hay dos miradas y dos perspectivas desde las cuales podríamos abordarlo. Y justamente esos temas los vamos a abordar, seguiremos hablando sobre modernidad.
vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, se puede ser tajante en un concepto de esa naturaleza, hay otras miradas y otras concepciones. En fin, estamos aquí en un minuto desde esta aula del pensamiento, escuchando expertos que nos permiten sacar algunas conclusiones fundamentales sobre un tema tan trascendental. Ya regresamos. Continuamos en un minuto. En 60 segundos, los expertos nos exponen argumentos o puntos de vista sobre un tema de importancia. En esta oportunidad hablamos de la modernidad. Y venimos hablando justamente del enfoque de modernidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modernidad? Y quiero preguntarle, profesora Ángela, usted que es pensadora de este tema, que ha escrito además varias obras justamente sobre el particular, si es que el impacto de la tecnología nos domina y nos controla y nos ha creado un estereotipo hoy de modernidad. La idea que decía Claudia hace un momentico, de que el imperio de la ciencia y la técnica fue pensado como un proyecto emancipatorio, eso hay que entenderlo. La idea de la modernidad no era cerrar el mundo, la idea era salir de ese mundo mítico cerrado a un mundo abierto, y desde ahí surge la idea de progreso. Ahora, lo que pasa es que la modernidad cristalizó en la historia en modernización capitalista, y naturalmente es en ese contexto en el cual la ciencia y la técnica se convierten en el prototipo de la razón, que es lo que muy bien señalabas tú como el predominio de la razón instrumental, que es una razón eminentemente de la relación medios afines, pero se perdió la razón como la pregunta por los fines. Claro, Claudia, porque da la sensación de que solo miramos ese aspecto y bajo esa mirada, pues todo el mundo dice, pues claro que la modernidad es magnífica y claro que vamos progresando, pero no nos detenemos a pensar en esas otras perspectivas. Sí, es también, como decía la profesora Ángela, porque se entiende la razón como razón instrumental y porque se instaura también un paradigma como de la razón lógico-científica que deja por fuera otras modalidades de la razón, que no es que no existan, pero la razón entonces estética, por ejemplo, todo el pensamiento que tiene lugar en el ámbito de los valores, la retórica, las ciencias sociales, son en esa medida consideradas ciencias blandas, como se les dice un tanto peyorativamente, o ciencias que no tienen pues que no tienen validez o estatuto de cientificidad, y eso deja por fuera entonces una serie de cosas. Es el terreno en el que justamente se piensan los valores, se piensa la moral, se piensa la justicia. Entonces, ¿cómo vamos a estar atrapados en un paradigma que no nos permite pensar más que en términos de lo verdadero y lo falso, que deja por fuera cualquier posibilidad del matiz? Entonces, Ya vamos a completar ese tema. Alejandro, en esa misma línea. Sí, en esa misma línea yo quisiera plantear un asunto, y es también el lugar de la política y cuál es el proyecto político o los proyectos políticos que se encarnan en la modernidad, porque podemos decir de manera pues muy tranquila, sí, el predominio de esa vertiente científico-técnica que se exacerba además en un modo de producción como el capitalista, que nos pone en una perspectiva ideológica en la cual acumular, ganar, ser el exitoso es como el deber ser de los seres humanos. Pero a su vez no nos preguntamos cómo el capitalismo, esa gran producción que ha logrado, podría más bien generar unos procesos de redistribución de la riqueza para generar unas condiciones de vida distintas, porque a veces pareciera ser que la crítica a esa forma de la razón instrumental es como si fuera un problema de sí misma y no problema también de los seres humanos que agenciamos políticamente las formas de ser. Hay una cuestión allí y que, bueno, la Ángela y Claudia y Alejandro han introducido, y es, o sea, en las esferas de la vida o razón lógica, estimativa, práctica, instrumental,
Creo que hay que afinar este punto, y es que el problema o el nudo gordiano no es que exista razón instrumental, sino que la razón instrumental se haya superpuesto o haya dominado a los otros ámbitos de la vida. Cuando la razón instrumental ha dominado los otros ámbitos de la vida, entonces lo que tenemos es bombas atómicas. Pero si la razón instrumental estuviese iluminada por la razón estimativa, la razón estética y la razón práctica, entonces no habrían bombas atómicas, sino que lo que habría, por ejemplo, es una cura a una enfermedad. O sea, el problema es que la razón instrumental ha llegado al... Ahora me cuenta a dónde ha llegado esa razón instrumental. Profesora Ángela, de alguna manera, con base en lo que se ha planteado, se va perdiendo o se va desfigurando la mirada de esa modernidad humanística. ¿Dónde queda el hombre en este proceso? Bueno, yo estoy de acuerdo con el último comentario de Andrés. No hay que mirar solamente la dinámica de la razón instrumental, porque de todas maneras hay todo el ideal de la Ilustración, que es la emancipación moral de la humanidad. Es decir, la modernidad es, digamos que, un mundo en el cual el individuo se sueña con que sea autónomo. Y por supuesto la modernidad política, yo creo que sí se caracteriza por un evento histórico, dice John Rawls, que es la Reforma Protestante, y es cuando entendimos que hay múltiples dioses y demonios, y entonces se instaura el pluralismo como condición de la vida del Estado democrático. Entonces sí me parece que es muy importante no entender la modernidad, sino en la esfera estética, política y científica, no en una de las tres. Muy bien. Claudia, ¿y entonces habría un progreso interno espiritual? ¿Debería validarse completamente? La profesora Ángela acaba de mencionar un concepto que es muy importante, que es el de autonomía. Ese concepto, cuando Kant responde a la pregunta ¿qué es la ilustración?, justamente lo piensa como acceso a la mayoría de edad. ¿Y qué es ser mayor de edad? Es atreverse a pensar por uno mismo. Pero atreverse a pensar por uno mismo no es fácil cuando hay tantas instancias que piensan por los individuos. Entonces, él dice, si el médico te prescribe la dieta, si hay un consejero que te dice cómo debes asumir tus emociones, es más fácil que otros piensen por uno mismo. Entonces, creo que la pérdida de la autonomía es una de las cosas importantes, o esa promesa de autonomía es importante pensarla en relación con la modernidad e incluso con fenómenos contemporáneos vinculados a las tecnologías que evidentemente pueden favorecer la participación democrática, por ejemplo, pero también favorecer la alienación simbólica. Yo me atrevería a plantear una cosa ahí con lo que dice la profesora Claudia, es que el proyecto de la modernidad es un proyecto que sigue en disputa. Pues es decir, la búsqueda de la autonomía en esa perspectiva kantiana sigue teniendo plena vigencia y valor, pero por otro lado aparecen una serie de instrumentos que vemos hoy proliferando a través de las redes sociales, hoy se gobierna a través de Twitter, hoy hay una construcción de fake news, por ejemplo, que apunta de exaltar las emociones de las otras personas, restan también la posibilidad a que se construya un juicio en el que sea el propio sujeto el que asuma la responsabilidad de las decisiones que toma, que ese es el proyecto moderno. Y yo creo que no podemos ceder en seguir construyendo una perspectiva emancipatoria de los sujetos en esa perspectiva, donde sea la razón, sea la crítica, sea el debate, lo que permita construir posturas propias. En ese caso... Quiero yo decir que la autonomía kantiana sí hay que cambiarla de registro, porque es que Kant pensó la autonomía en términos absolutamente individuales, y yo creo que la intersubjetividad, que es un poco la crítica de la teoría crítica de la sociedad, es el gran valor de la modernidad, que es la libertad. No es un patrimonio individual, es un patrimonio dialógico que se construye justamente en el debate. Ahora, esto es lo que conecta con lo que ustedes plantean de la situación contemporánea, y es que hemos perdido la intersubjetividad. O sea, básicamente estamos en un mundo encerrado, totalmente narcisista, donde el otro no existe sino como competidor.
pero yo creo que depende de dónde lo miremos, porque esas son tendencias, y digamos que son tendencias que predominan mucho en nuestra sociedad. Yo vengo del ámbito cooperativo, la Fundación Confiar es la fundación de la cooperativa Confiar, y permanentemente estamos promoviendo el trabajo colectivo. No es fácil, yo por eso digo que es un proyecto en disputa, porque permanentemente los medios de comunicación, la publicidad, para decirlo en palabras de Althusser, los aparatos ideológicos del Estado están promoviendo unas formas de ser y de estar en el mundo que quieren que predominen. Nosotros decimos, hay que hacer unas apuestas distintas, promover otras formas de ser y de estar en el mundo que sí son posibles de construir. Y creo que en los postulados de Kant, atreverse a pensar por sí mismo, pensar o ponerse en el lugar del otro y ser consecuente, estar apertura a lo dialógico también. Hay una cuestión en ese ámbito de la modernidad en términos políticos y en términos morales, y es que si bien una de las consignas de Kant, y que Alejandro las citaba casi como si fuera Estanislao Zuleta citándolas. Yo soy zuletiano. Yo también, mucho. Hay una cuestión, y es que tal como la modernidad es una búsqueda, la libertad también es una búsqueda. Pero hay una cuestión en el siglo XX que la señala muy bien Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo y en Eichmann en Jerusalén, y es que lo que en el siglo XX apareció como una novedad, que fueron los totalitarismos, después de que aparecieron se convirtieron en sistemáticos. Es decir, unos poderes que justamente de manera intencional están buscando acabar con el proyecto moderno de libertad y destruir al hombre, hacerlo banal, quitarle la libertad. Eso de alguna manera, Claudia, o ese planteamiento, hace que la gente tenga una idea muy economicista, por decirlo de alguna manera, de progreso o de modernidad. ¿Qué tan ligada está o ligado el concepto de bienestar al concepto de progreso? Voy a vincular lo que me preguntas también con lo que decían ahorita la profesora y los compañeros, y es con hay dos conceptos importantes que son el marketing y el control, que creo que son los que definen fenómenos contemporáneos, y se corresponden con dos paradigmas filosóficos que son la sociedad como cárcel, que es Michel Foucault, sociedades disciplinarias que devienen sociedades de control, o la sociedad como fábrica, es decir, una vida administrada hasta sus fibras pues, más íntimas. Ahí el bienestar puede estar puesto en entredicho muchas veces, toda vez que estamos sometidos por la vía o con esa finalidad pues, económica, pragmática, siempre a mecanismos de vigilancia, además porque eso trivializa otra serie de ámbitos de lo social. Por ejemplo, la política se vuelve marketing político o postpolítica, con lo que... Ahora volveremos a seguir ampliando ese tema tan importante. Recuerden, en un minuto, en 60 segundos, escuchamos puntos de vista muy interesantes. Yo quiero de pronto que podamos consolidar algunos conceptos de cara al ciudadano del común, al ciudadano de a pie. Hoy, entonces, con base en todo esto que nos hemos planteado, Alejandro, una sociedad es moderna, ¿sí qué? Desde lo que venimos conversando y recogiendo las ideas que se han planteado, yo creo que una sociedad es moderna si cumple tres condiciones. Promueve sujetos capaces de pensar por sí mismos en la perspectiva kantiana. Construye un Estado capaz de garantizar derechos a esos ciudadanos y, en tercer lugar, promueve el diálogo y el debate público. Me parece que son elementos a la hora de pensar una sociedad que se construya modernamente, se deberían cumplir. Y yo creo que ya los desarrollos técnicos, científicos que se han dado, que son indudablemente pues, muy importantes, habría que ponerlos también en perspectiva de ¿y el para qué? ¿Cuál es el sentido de esos desarrollos científicos técnicos? Estamos viendo un momento de pandemia muy bravo y uno ahí dice, sí, todo ese poderío de construcción desde la ciencia y desde la técnica debería estar puesto al servicio de la humanidad, que no lo está al servicio del mercado. Pero uno podría decir que, digamos, si cristalizáramos en la Revolución Francesa la modernidad política, los tres ideales de libertad, igualdad y solidaridad, ahí la gran deuda
está en que la solidaridad es el goce entre la libertad y la igualdad, y la solidaridad no se puede legislar, de tal manera que esa es la gran deuda en la que estamos, y es lo que la pandemia justamente muestra, es que ese individualismo narcisista hace imposible, digamos, el desarrollo del ideal moderno de emancipación. La emancipación es emancipación solidaria. En su último libro, Michael Sandel señala cómo realmente la renovación moral implicaría que volviéramos a una pregunta que no es moderna, sino es la pregunta de la ética aristotélica, y es, ¿qué pasó con el bien común? Mire qué interesante, porque eso va ligado de alguna manera a lo que hablábamos al comienzo, Andrés Felipe, en el sentido de que si yo considero la modernidad como un montón de bienes materiales o de ir simplemente guardando cosas o consiguiendo cosas, pues eso apunta completamente al individualismo, es decir, se pierde por completo el sentido de comunidad. Sí, pero allí digamos que vuelve a aparecer el asunto del primado de la razón instrumental sobre los otros ámbitos de la razón. Una razón instrumental ciega, fría, anodina, que no está iluminada, o sea, que no está siendo interpelada por la ética, por la axiología. Entonces, claro, la vida de los sujetos se convierte en la idea de bienestar como acumulación. Pero allí también hay otra cuestión que hay que subrayar, y es que no podemos echar toda el agua sucia a la racionalidad tecnológica y científica, porque, por ejemplo, este programa es posible gracias a que ha sido exitosa la aplicación de un conocimiento científico. Entonces, por eso yo empezaba al principio hablando de paradoja, o sea, porque ahí se mueve entre las... Una paradoja entre esos dos puntos de vista. ¿Ibas a decir algo? Sí, yo quería plantear algo un poco en relación a lo que dice la profesora Calvo, y es el valor del ideal. Por el hecho de que el ideal no se haya cumplido, y ella lo dice con una palabra que a mí me gusta mucho, que es la deuda, no porque venga una entidad financiera, me gusta esa palabra, sino porque es también la promesa de algo por cumplir, ¿cierto? Entonces la solidaridad no se decreta, como ella bien lo señala, no se legisla, la debemos promover como una posibilidad de generar vínculos intersubjetivos que le den lugar al desarrollo de las mejores posibilidades de los seres humanos, ¿sí? No sé si soy claro con eso que planteo. Y por eso ahorita decía que el proyecto moderno es un proyecto que sigue estando en disputa incluso entre nosotros mismos. Y ahorita que se habla del bienestar, se me vino a la mente el malestar en la cultura, que es la perspectiva que nos plantea también Freud. Y es que no podemos aspirar, y también muy zuletiano, paraísos perfectos. Paraísos perfectos. Claudia, ¿cuál es su visión sobre esa sociedad moderna? Creo que una pregunta que podríamos plantearnos a propósito de la deuda que menciona la profesora Ángela y también Alejandro, pensar en nuestro país. Este país es moderno, hemos accedido a la modernidad, un país que tiene esta desigualdad social tan escabrosa, que es además el germen de toda violencia, en la que hay una acumulación por parte de pocos y un estado general pues, de precariedad. Podemos decir que hemos accedido a la modernidad en un país en donde se reproducen campos de concentración, en nuestra ruralidad, en fin. Esa sería como una pregunta, y también en relación con las deudas que como ciudadanos tenemos frente a estas problemáticas. Justamente lo que... Una idea, siguiendo la pista de que la modernidad, de alguna manera, hay que construirla. Yo creo que la pregunta de si se pueden clasificar los países por modernos o no modernos es una pregunta muy resbalosa. Yo creo que estamos en una condición de modernidad, lo que Kant llamaba estamos en condiciones de ilustración. No somos ilustrados, no somos plenamente modernos, pero no podemos salirnos de esa condición. Pero yo creo que hay algo que la modernidad ilustrada perdió de vista, que es la sensibilidad moral, las emociones y los sentimientos. Yo creo que eso es una apertura que permitiría pensar una democracia como inclusión del otro,
y que permitiría reconstruir la pregunta por el bien común. Justamente quería extender un poco las últimas ideas porque en el ámbito político, jurídico y axiológico, estos tiempos nuestros no son tan modernos, son barbáricos. O sea, que como lo denuncia Joseph Stiglitz, que el 1% de la población acumule el 99% de la riqueza mundial, eso no está hablando ni de igualdad, ni de solidaridad, sino justamente de individualismo. Y dentro de ese 1%, la décima parte de ese 1% tiene el 99 del 99. Luego, la guerra mundial atomizada en puntos concretos del planeta. Si hay algo que ha mostrado la pandemia es los abismos justamente de separación entre riquezas. Muy bien. Entonces, estos tiempos nuestros no son tan modernos en el sentido jurídico, político y axiológico. No, yo me ratifico en el tema de seguir luchando por ciertos aspectos del proyecto moderno, ¿sí? Me parece que la libertad luchar por la libertad, luchar por la fraternidad, luchar por la solidaridad, sigue teniendo pleno sentido y vigencia, más con lo que acaba de decir Andrés, es decir, por decirlo menos, dijiste bárbaros, pues aberrante esa situación que vivimos actualmente en la humanidad. Eso hay que interrogarlo y hay que llevarlo también a construir unos proyectos distintos, proyectos donde el orden de lo político cumple un papel muy importante. Porque parte de lo que a mí me da temor cuando aparece al fin de la modernidad, como dice Batí, movimiento de la emergencia de la posmodernidad, es que se bota el agua sucia con el niño adentro, ¿cierto? Entonces quedamos, no, la razón nos llevó a los campos de exterminios, votemos la razón. No, hay que usarla para construir otros proyectos. Sí, justamente, o sea, la modernidad es una búsqueda, en el sentido estricto del término, es un proyecto, es un proceso, no necesariamente realizado de manera completa. Y estoy de acuerdo con Alejandro en que no podemos ser tan, sí, caer como resbalarse por el hecho de la modernidad es la madre de nuestros males, porque la modernidad es madre de nuestros males, pero también madre de muchas cosas que hoy día podemos hacer, como tomar un avión, justamente como producir este programa. En este momento estamos en un edificio y este edificio funciona con física de materiales, geometría, matemáticas, en fin, una cantidad de elementos que en la modernidad, que el conocimiento de esos elementos se extendió y que nos hace posible mucho de lo bueno que podríamos tener en la vida. O sea, no podemos ir diciendo la modernidad es solamente madre de monstruos. También algo bueno. Profesora Ángela, yo quiero retomar algo que usted planteaba hace un ratito en función de esta línea. Que una línea que me parece que podríamos ir como aquilatando, como sí. Lo propio de la modernidad es la crítica. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que la barbarie es lo otro de la modernidad. Yo creo que en eso, por ahí empezó Claudia, la dialéctica de la ilustración es justamente eso. Entonces, la conquista de la emancipación tiene que pasar también por la apropiación de eso que se llama, que Freud llamó, ahora lo mencionaba alguno, que Freud llamó las pulsiones vitales. O sea, todo depende, determina el malestar del balance entre eros y tánatos. Entonces, esa rebelión de las pulsiones vitales, esa rebelión de nuestra geografía emocional, todavía es una posibilidad justamente por la experiencia de la barbarie. Oiga, profesora, pero yo quiero insistirle en algo que usted planteó hace un ratito, que es el tema de la pandemia. ¿Será que una situación de estas, una coyuntura tan difícil para la humanidad, puede generar una reflexión justamente sobre este tema de encontrar el camino adecuado de modernidad? Yo en principio soy optimista. No creo que vayamos a volver exactamente a lo mismo. Se dice cuándo volverá a la normalidad, pero realmente querríamos vivir en esa normalidad. Esa es una pregunta que Judith Butler se plantea muy radicalmente en una de las conferencias que ha dado recientemente, y es, estamos abocados a la intersubjetividad, pero la pregunta ahora es en qué mundo desearíamos vivir.
Y creo sinceramente que el dispositivo es la transformación de la geografía emocional. El miedo es terrible porque estamos en el imperio del miedo, pero de alguna manera después del miedo se puede perder la conciencia. Entonces tenemos que trabajar en cómo construir emociones que apunten en la esperanza. Yo creo que sí hay esperanza. Claro, Claudia, uno podría ser optimista, como dice la profesora Ángela, en función de los líderes que hoy tenemos en el mundo. ¿Nos llevan por este camino de la modernidad o nos llevan para dónde? Creo que uno de lo más crítico que está sucediendo actualmente es justamente el modo en que se han erosionado las democracias como planetariamente, digamos. Y en eso tiene mucho que ver también la gestión del miedo, como nos dice la profesora Ángela, y también ciertos modos de apropiación de la tecnología que por parte de políticos que llevan consuetudinariamente a las personas a elegir a sus verdugos. Yo creo que mientras sigamos, como dice Juan Carlos Monedero, eligiendo a nuestros verdugos o siendo manipulados por el algoritmo y renunciando a posturas críticas, pues no, o sea, la esperanza se puede tener esperanza si le hacemos resistencia a eso. Yo creo que los grandes, bueno, digo grandes en sentido de que conducen países muy grandes como Brasil, Bolsonaro, ahorita Trump en Estados Unidos, por el contrario encarnan proyectos antimodernos, o sea, la crítica, la razón no están dentro de sus agendas y al contrario usan los instrumentos que tienen a su alcance para generar desinformación, para generar efectivamente miedo, es decir, no usan lo que tan bellamente dice la profe Calvo, las emociones para organizar y construir esperanza, sino todo lo contrario, para atomizar, para generar desilusión en las personas. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande y es volver a liderazgos más colectivos. Creo que hay una fuerza, ahorita mencionabas a los indignados, que se logró expresar en los últimos años. Terminamos el 2019 con una movilización que podríamos casi que decir mundial, que fue aplacada con la pandemia. Entonces creo que es necesario volver a eso de lo colectivo. Así es. Si Yo estoy de acuerdo con eso en ese sentido. Yo creo que la pregunta por los gobernantes, realmente no hay, tal vez se salvaría un poco a Angela Merkel y a alguien que no es un líder político, que es el Papa. Pero aparte de eso, realmente yo creo que hay una crisis en esa noción de política, haciéndola depender de grandes caudillos. Yo sí creo que tenemos que volver a restaurar la idea del ciudadano de a pie y la idea de sociedad civil. Es ahí donde puede afincar la esperanza, más que en un gobernante semidios, como se pensó a principios del siglo XX. Sí, indicaba hace un momento con Hannah Arendt que los totalitarismos se instalaron en la vida de los pueblos y se instalaron, si bien después del totalitarismo nazi con nuevas morfologías, se hicieron más audaces, porque son totalitarismos, pero que la gente no tiene la capacidad de reconocerlos como totalitarismos. Es totalitaria una práctica administrativa o una práctica de gobierno que, como decía Alejandro, que sea antimoderna, es decir, que anule en el sujeto su capacidad de pensar, su capacidad de decidir. Y la política contemporánea mayoritariamente tiende a ello, a convertirse en totalitaria, en hacer triviales a los seres humanos. Y realmente es un tema bien profundo. Estamos en Un Minuto, un programa en el cual invitamos expertos para que en 60 segundos nos entreguen puntos de vista o planteamientos o ideas que van enriqueciendo un debate sobre temas trascendentales. Estamos desde esta aula del pensamiento y regresamos en unos segundos para la parte final del programa. Continuamos en Un Minuto, en este programa de opinión
en el cual queremos poner a consideración de expertos un tema trascendental para enriquecerlo desde diferentes puntos de vista. Alejandro, ¿qué futuro nos depara desde este punto de vista? ¿Qué podemos visualizar? Voy a sacar la bola mágica para decirlo. No, el futuro que seamos capaces de construir colectivamente. Yo me ratifico allí y yo creo mucho en el campo de fuerzas que están en debate y en discusión e incluso pues que sería algo que queremos evitar en guerra. Creo que esa política pues de ir a la muerte como último, debería ser un último recurso e incluso no existir. Promover más espacios como este de debate, discusión y que acordemos un proyecto de sociedad colectivo. Dentro de mi mirada y las búsquedas que yo tengo, reivindicar algo que también es muy moderno en sus albores, si se quiere, la utopía, ¿cierto? No la utopía pues como el ejercicio de una sociedad perfecta, sino donde hayan unos valores que construyan lazos de fraternidad con los demás, que sea incluyente, que sea solidaria, pero para eso tenemos que trabajar en el día a día y creo que es posible. Yo también soy un ser esperanzador. Claro, porque de alguna manera, en este aspecto, Andrés Felipe, muchos teóricos, cuando hablan del tema de la modernidad, no pierden de vista ese sueño de la felicidad del individuo. Sí, yo creo que vamos hacia donde nosotros seamos capaces de ir y hacia donde nos dejen ir. Porque en el mundo hay unas fuerzas que no quieren que el hombre se levante, no quieren tener al hombre arrodillado, justamente porque es conveniente arrodillar al hombre, justamente porque es conveniente ponerle un pie en la nuca, que quieren quitarle libertad, convertirlo en un engranaje más del sistema de producción, quieren quitarle su capacidad de sentir, de vivir, incluso lo convierten sus gustos o su capacidad estética en una capacidad superflua, en un gusto por lo líquido, por lo insólido, por lo inconsistente, y el hombre tiene que levantarse. Quisiera agregar una cosa a lo que dice Andrés, y es que no solo hay unas fuerzas que quieren tener al hombre arrodillado, al ser humano, porque ya hombres y mujeres también están arrodilladas ahí por esas fuerzas, sino una cosa que es muy zuletiana y es que le tememos a la libertad. Amamos las cadenas porque le tememos a la libertad. Entonces, objetivamente, también tenemos un reto muy grande y es posicionarnos como seres que tenemos una búsqueda por conquistar la libertad, que no es sencillo. Y de alguna manera, Claudia, cambiar un poquito ese paradigma de estar mirando el progreso simplemente desde los conceptos materiales. Sí, dejar de ver el progreso como una escala ascendente, porque eso es lo que nos debe hablar, por ejemplo, de que las sociedades primitivas son inferiores o cosas de ese estilo. Reivindicar la esperanza, como dice la profesora Ángela Calvo, y también, como dice Alejandro, la utopía. La utopía como esa fuerza del pensamiento que se atreve a mirar más allá y que se atreve a considerar que es posible pensar de otro modo, que es posible modificar el mundo en el que vivimos y por supuesto no lo podemos modificar desde la individualidad, que es el riesgo también, ahora lo estamos verificando en esta pandemia, estamos cada vez más atomizados, cada uno en su burbujita, y eso nos hace más proclives también a la manipulación ideológica, por ejemplo, eso de que ya se pueda predecir la acción que vamos a llevar a cabo como usuarios en una red social y que se la pueda programar, esas son cosas que son peligrosas, entonces resistirnos como a ese tipo de riesgos y asumir posturas más críticas y vincularnos más. Profe Ángela, eso significa un reto inmenso, pero es un reto en el que todos tenemos un papel que jugar, nadie puede quedarse por fuera. Por supuesto, yo creo que los ciudadanos de a pie tenemos que despertarnos como ciudadanos, no solamente esperando seguridad y bienestar de la política, sino esperando una vida vivible. Pero yo sí creo que hay algo que será tema de otro programa, me imagino, lo que ustedes tienen planteado. El reto enorme está en la educación. La modernidad también fue un proyecto educativo, fue un proyecto de formación de la humanidad, el famoso Bildung, que creo que también se ha distorsionado, por supuesto, en esta educación únicamente para satisfacer las demandas del mercado y de la empleabilidad.
Entonces yo creo que los profesores nos han acosado con que tenemos que ajustarnos al trabajo remoto y digital y todo este tipo de cosas, pero yo creo que estamos en mora de pensar reformas mucho más radicales en la educación. Realmente un tema apasionante este de la modernidad, sobre el cual hemos debatido en este programa, gracias a la presencia de estos pensadores, porque realmente son permanentes estudiosos de temas tan importantes, tan significativos para la sociedad como este de la modernidad. Hemos estado desde esta aula del pensamiento en un minuto con la idea de que después de escuchar estos puntos de vista, cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad.